Vamos a empezar esta segunda sesión plenaria, en este caso de cardiopatía isquémica. Lo tenemos a Juan Pablo Costabella ahí en el fondo desde lejos. Por un problema en su vuelo no pudo estar con nosotros, pero va a estar a distancia. Esta mesa va a estar integrada por Mariano Brancic, que lo tengo acá a mi izquierda, del staff de cirugía cardíaca. Por Lucio Padilla, su jefe de cardiología intervencionista del instituto, Juan Furmento, que es el coordinador del área de cardiopatía isquémica, y Pablo Lamelas, que va a manejar va a ser el moderador de las redes sociales. Así que luego de esta presentación vamos a escuchar una conferencia del doctor David Capodano sobre estrategias de antiagregación en la post-angioplastia. Hello, thank you for the opportunity to present at the ICPA 2021. My talk is on post-angioplasty antiplatelet strategies. And I would like to start with some consideration regarding the evolution of the paradigms in this field. Between 1995 and 25, we lived in the so-called era of thrombosis, where the optimal approach to lower early post-PCI thrombosis was defined, where we recognized the issue of late-stent thrombosis, where we identify risk factors for stent thrombosis and particularly DAPT cessation. And when you may remember, there was an increased use of bare metal stent platforms in the time when the first generation drug-eluting stents were developed. Then after 2005, we lived in the era of bleeding awareness, where we recognize the importance of bleeding, the variability in the risk and impact of bleeding, and when newer P2Y12 inhibitors were introduced, Prasugrel and Ticagrelor particularly, and when we saw also the advent of second-generation drug-eluting stents. So where do we live now? We live in the era of equipoise between bleeding and thrombosis awareness. We have safer stent platforms, we have a more nuanced understanding of DAPT cessation, and we have seen some experimental approaches that try to mitigate the consequences of bleeding, such as a shorter P2Y12 inhibitor or aspirin durations, and DAPT de-escalation or modulation. So this is important as a background for this talk, and I would like to start with PCI in the context of chronic coronary syndromes. Here we have a very clear-cut recommendation from the ESC. These are the 2019 guidelines for the diagnosis and management of CCS. Clopidogrel 75 milligram daily following appropriate loading is recommended in addition to aspirin for 6 months following coronary stenting, and this is class 1, level of evidence A. This recommendation applies irrespective of stent type, unless a shorter duration, meaning 1 to 3 months, is indicated due to risk or the occurrence of life-threatening bleeding. This is why we have this recommendation. Number of trials of a short DAPT with the discontinuation of the P2Y12 inhibitor use a 12-month DAPT as a control. And you see that these trials essentially show the non-inferiority of the shorter regimen as compared with the standard of care at that time. However, we are seeing now more and more frequently also trial of short DAPT with discontinuation of aspirin rather than the P2Y12 inhibitor. And these are some of these trials: Global Leaders, GLASSY, Twilight, STOP-TAP2, SMART Choice. Here the results are mixed, or at least the Global Leaders was not superior with a 1-month DAPT strategy as compared with the standard of care. However, the subsequent trials showed some level of non-inferiority or even superiority as compared with the longer duration of DAPT, showing promise for this approach that is called aspirin-free. So now we have these recommendations from the CCS guidelines as well. First of all, clopidogrel 75 milligram daily following appropriate loading should be considered for 3 months in patients with a high risk of life-threatening bleeding. And clopidogrel 75 milligram daily following appropriate loading may be considered for 1 month in patients with very high risk or life-threatening bleeding. These recommendations are class 2A and 2B respectively. So the guidelines acknowledge the importance of high bleeding risk and the importance to tailor the duration of DAPT according to this risk. Recently, we have seen at the ESC and published simultaneously in the New England Journal of Medicine, Master DAPT, which is a large trial of 4,500 patients, more or less, at high bleeding risk, undergoing PCI with a biodegradable polymer sirolimus eluting stent on the background of DAPT for 1 month. These patients were randomized to abbreviated DAPT
So basically, they stopped DAPT at 1 month when they were randomized, or they continued with DAPT. This is the so-called standard DAPT arm. So essentially, this was a comparison of shorter duration of DAPT versus a longer duration of DAPT, specifically in patients at high bleeding risk. And there were three co-primary endpoints that were tested hierarchically. The first one was NACE at 11 months from randomization, meaning 12 months from PCI. And you see that the non-inferiority objective was met. The second was a composite of thrombotic or ischemic endpoints, all-cause death, MI, or stroke. And again, the non-inferiority was met. The third was an endpoint powered for superiority. And superiority was observed for the reduction in bulk type 2, 3, or 5 bleeding with the abbreviated DAPT regimen as compared with the standard DAPT. So these results were also not interacting by the indication for oral anticoagulation use and the history of a recent acute MI, which is very important because these two subgroups were stratified. So, of course, this is something that speaks in favor of a shorter duration of DAPT, but we have to be mindful that there are some patients where actually we need to intensify the antithrombotic strategy. So we have two more recommendations from the CCS guidelines that seem to go in the other direction. Adding a second antithrombotic drug to aspirin for long-term secondary prevention should be considered in patients with a high risk of ischemic events and without high bleeding risk. This is class 2A, level of evidence A. The second, adding a second antithrombotic drug to aspirin for long-term secondary prevention may be considered in patients with at least a moderately increased risk of ischemic events and without high bleeding risk, to be level of evidence A. And this is based on a number of trials that showed that aspirin alone actually is worse as compared with aspirin with the combination of another antiplatelet, for example, ticagrelor 60 milligram twice daily in Pegasus, but also in Themis, or a low-dose anticoagulant, rivaroxaban 2.5 milligram twice daily in the COMPASS study. These strategies of intensified antithrombotic therapy actually proved better than aspirin alone in these trials that included patients at particularly high risk, such as those with diabetes or prior MI, or those with coronary artery disease and or peripheral artery disease. Let's now see if there are differences for acute coronary syndromes. Here we have, for example, 12 months of default duration of dual antiplatelet therapy, as usual, with prasugrel or ticagrelor preferentially, or clopidogrel if these are not available or are contraindicated. And this is class 1, level of evidence A. We have seen recently also some comparisons of P2Y12 inhibitors in this setting, ISARIAC 5, where ticagrelor upstream was compared with prasugrel downstream, and actually proved worse, contrary to the statistical hypothesis. And you see that prasugrel was better in this trial. On the other side, we see also results from Popular Age, which was a trial specifically performed in patients with in elderly patients, 70 years or older, with non-ST elevation ACS. Here the comparison was between the less potent clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel, and the primary endpoint was bleeding at 12 months. And clopidogrel showed to be better in terms of bleeding reduction as compared with ticagrelor or prasugrel. And there was also non-inferiority met for the endpoint of NACE. So clopidogrel should be considered maybe in patients who are older in age, although there is no formal recommendations in guidelines regarding this potential. I think it's also relevant to show where we are with trials of short DAPT duration, specifically in patients with ACS. We have 3 trials performed with the discontinuation of the P2Y12 inhibitor, DAPT STEMI, SMART8, reduced ACS, which overall were non-inferior with a shorter duration as compared with the control strategy. Although when you look at the secondary outcomes, you see numerically increased rates of, for example, MI or stent thrombosis in some of these trials that raise some note of caution. There are also trials of short DAPT with discontinuation of aspirin using 12-month DAPT as a control. A number of them, TICO, STOP-2 ACS, recently shown at the ESC. This trial didn't show the non-inferiority, by the way, of the 1-month DAPT strategy with clopidogrel as compared with 12-month DAPT. And there is a pipeline of trials that are coming on the same topic, such as OPT by risk, Ultimate DAPT, Neo Mindset, and STOP-3. I would like to mention specifically TICO and STOP-2 ACS, as I said, because these are the trials that really address the issue of an aspirin-free strategy in ACS with mixed results,
TICO was positive and stopped up USCS, as I said, was not positive and actually didn't show non-inferiority. So we have, as you can see, recommendations for the discontinuation of the P212 receptor inhibitor therapy after 3 months in patients who are high bleeding risk, class 2A, but we have also a recommendation for the discontinuation of aspirin, and this is class 2A as well. Finally, there is one recommendation for de-escalation of DAPT based on these trials that should actually mix the results and use unguided de-escalation or platelet function testing or genotype guided de-escalation, and this recommendation is class 2B. So this was my last slide, and I would like to thank you for your attention. En el transcurso, parece que este tema se ha ido complejizando con la aparición de más estudios y ahora tenemos que comparar si el paciente tiene un stent y fue implantado en forma crónica, si es un síndrome coronario agudo, si tiene alto riesgo de sangrado, si tiene alto riesgo isquémico. Y bueno, a medida que van sumándose los estudios y apareciendo más drogas, realmente se ha vuelto un verdadero rompecabezas. Entonces voy a aprovechar estos breves minutos de discusión para preguntarle primero a Lucio Padilla una pregunta fácil. Es decir, vos, un paciente octogenario, nonagenario, con un síndrome coronario agudo, le tenés que hacer una angioplastía o una lesión de tronco. ¿Cuál elegís de los antiplaquetarios, sabiendo de que los pacientes ancianos probablemente sangren más y prefieren, uno preferiría los antiplaquetarios más livianos como el clopidogrel y también tienen más riesgo si se llega a trombosar? ¿Cómo procedes en esos pacientes? ¿Cuánto tiempo le dejás el doble tratamiento antiplaquetario? Y para que vaya pensando, le quería preguntar a Mariano Brancic, ¿qué haces cuando el paciente no puede esperar y tenés que operarlo todavía con algún efecto antiplaquetario? ¿Cuál preferís que sea el esquema por si tenés que llegar a operarlo? ¿Y cómo te movés cuando necesitas operarlo y el paciente todavía ha recibido doble tratamiento antiplaquetario? Primero, Lucio. Bueno, gracias por la pregunta. En cuanto al tratamiento en los octogenarios, tanto en síndrome coronario agudos como en los crónicos, yo me siento cómodo con clopidogrel 600 miligramos de carga y aspirina. Y los dejaría 12 meses con tratamiento médico doble antiagregación en los agudos y podría cortarlos, obviamente, si hubiera cualquier tipo de riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. Pero sí, utilizaría eso. Otra opción sería usar también aspirina y o ticagrelor como dosis de ataque cuando fuera un síndrome coronario agudo. Esa sería la segunda opción. Gracias, Marcelo. La pregunta es, el paciente que recién se acaba de angioplastiar tiene lesiones residuales y necesita operarlo inmediatamente. En ese paciente, bueno, prefiero que tenga lo menos posible porque seguramente ese paciente tiene mucho más alto riesgo de sangrado y en esos casos lo que hacemos es, bueno, una vez que termina que revertimos la heparinización que hacemos en quirófano, iniciamos plaquetas y demás como para revertir el efecto agudo, digamos, de los antiagregantes. Si el paciente es un paciente que puede esperar luego de una angioplastia y va a volver por lesiones residuales, en ese caso implementamos un protocolo en el Instituto Cardiovascular que consiste en esperar por lo menos un mes luego de la angioplastia en agudo, internar al paciente 2 o 3 días previos a la cirugía, suspender el clopidogrel o el ticagrelor entre 5 y 7 días antes y ponerlo con tirofiban endovenoso durante 48 horas previas a la cirugía, cerrarlo 6 horas antes de ir a quirófano y con ese esquema nos sentimos bastante seguros y bien cómodos. No hemos tenido más sangrado en el postoperatorio y tampoco hemos tenido trombosis del stent, por lo menos que hayamos documentado así fehacientemente. Así que esa sería la manera de tratarlos. Juan Furmento es el coordinador del grupo de cardiopatía isquémica y también es el coordinador del servicio de emergencias. Nos va a contar brevemente cómo se inició el grupo de cardiopatía isquémica y cómo se discuten los pacientes y cuál es la manera de trabajar.
y nos van a presentar un caso clínico, un par de casos clínicos para discutamos. Juan. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ya hace varios años, en conjunto con vos, con Juan Pablo Costabel y otro grupo de médicos interesados en esta temática, empezamos a juntarnos regularmente para discutir y analizar los problemas coronarios de los pacientes internados. Con el tiempo fuimos incorporando cada vez más gente de ultrasonido, hemodinamistas, cirujanos, y formamos un verdadero heart team que, como te decía, nos dedicamos a analizar los problemas coronarios de los pacientes internados y ambulatorios. Hacemos un programa verdadero por enfermedades y nos ha ido muy bien y lo hemos complejizado muchísimo. Vamos a ver ahora Una pregunta más, Juan. Sí. Y cuando se presenta un caso agudo, ¿esto se difiere para una reunión semanal? ¿Cómo lo manejas? Bueno, cuando tenemos un caso que no puede esperar, definitivamente tenemos personas que están en el instituto, que forman parte de cardiopatía isquémica y cardiología crítica. Tenemos hemodinamistas y cirujanos las 24 horas y, bueno, sea el día que sea y la hora que sea, si tenemos que discutir un caso para tomar la mejor opción terapéutica, lo vamos a hacer. Eso es lo habitual. Sí, antes de que presentes el caso, quería dejarle a Juan Pablo Costabel. Juan Pablo Costabel es el jefe del programa de cardiopatía isquémica. Juan Pablo, ¿me estás escuchando? ¿Querés agregar a lo que dijo Juan Furmento? No, perfectamente. Creo que, como dijo Juan, los pacientes no pueden esperar y el Heart Team, que en definitiva es esa reunión que hacemos entre distintos especialistas con distintas miradas para buscar la mejor opción para el paciente, se hace en la misma sala de hemodinamia habitualmente, que es de donde surge la información para discutir. Así que no se puede esperar a hacer un Heart Team semanal, el Heart Team se hace en el momento, a la hora que sea. Lucio Padilla. Cuando tenemos una urgencia, a la hora que sea, también tenemos el beneficio en el ICVA de tener un equipo de sistemas donde nosotros podemos grabar la angiografía que acabamos de hacer en el momento y la podemos visualizar online desde cualquier lado del mundo, desde tu casa o desde el mismo lugar del instituto, desde otro lugar, y por eso podemos compartir con diferentes personas, ya sea otro cardiólogo intervencionista, cirujanos, cardiólogos clínicos, ultrasonido, o sea que esa tecnología también es una herramienta que cabe destacar que la hacemos en vida real, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Juan Pablo, Pablo Lamelas. Marcelo, si se puede, agrego un solo comentario, que es esta posibilidad de discutir pacientes, la tenemos tanto para los pacientes internados como para los pacientes ambulatorios, y lo hemos hecho para pacientes ICVA y para pacientes no ICVA, o sea, estamos abiertos a discutir pacientes fuera del ICVA, por supuesto. Ok. Pablo Lamelas. No, rápidamente, en mi rol de moderador social tengo dos preguntas. No sé si vamos a tener tiempo ahora para responderlas, pero una es en pacientes de alto riesgo isquémico, relacionada a la presentación del doctor Capodano. Un año post-ATC. ¿Ticagrelor baja dosis o Rivaroxaban? No sé, Marcelo, ¿querés comenzar? Juan Pablo. Yo diría que lo que hacemos habitualmente es, dependiendo de las características del paciente, o sea, alto riesgo isquémico, bajo riesgo hemorrágico, hay que pensar en esas dos opciones, como dijo Pablo. La opción para pacientes que tienen mucho tratamiento desde el punto de vista coronario, mucho metal, donde la enfermedad es predominantemente coronaria, donde han tenido eventos coronarios a repetición, parece ser más la doble entregación. La opción para los pacientes que son panvasculares, con enfermedad carotidia, con enfermedad vascular periférica, parece ser más la combinación con un anticoagulante. ¿La otra pregunta? La otra pregunta es si deberíamos cambiar la práctica según el ISA-REACT-5 que comparó Prasugrel contra Ticagrelor. ¿Qué opinan? Juan Furmento. Dile la pregunta cuando se escucha. Toma, Sí. con esto. Sí, la pregunta de la audiencia es basado en ISA-REACT-5, ¿no? Que comparó Prasugrel con Ticagrelor, que demostró un cierto beneficio, ¿no? Prasugrel sobre Ticagrelor, pero es un único estudio. Yo ya tengo una opinión formada, pero para vos, Juan, ¿qué opinás? ¿Si debería cambiar la práctica o deberíamos utilizar Prasugrel o Ticagrelor indistintamente? ¿Qué es Juan? Sí, dale. ¿Qué es Juan? ¿Juan Pablo? Furmento.
Juan Formento. Pues, hay dos Juanes. Por eso Hay dos Juanes, sí, correcto. 3 Juanes. Bueno, la realidad es que ni todo no es, el Ticarelor no es tan bueno como pensábamos y el Prasugrel no es tan malo como tampoco pensábamos. Creo que tenemos que hacer lo máximo posible para tener una buena integración las primeras semanas de un síndrome coronariano agudo y con eso es fácilmente lograble con el Prasugrel. Tiempo después de esas semanas, creo que con los últimos estudios podemos pensar en desescalar esos esquemas. Con respecto a la elección de uno o el otro, creo que se pueden usar tranquilamente en pacientes distintos. Si pensamos en pacientes de mayor porcentaje en términos de peso, pacientes sin antecedentes cerebrovasculares, pacientes diabéticos, bueno, el Prasugrel creo que se impone por encima del Ticarelor y fuera de eso el Ticarelor creo que está bien. Y después finalmente es el único ensayo clínico randomizado de grandes dimensiones de medicina pública que ha comparado los dos y el Prasugrel ha salido beneficioso. Así que creo que lo usaría en diferentes escenarios. Gracias, Juan. Espera un poquito porque vamos a ir al caso y después en todo caso seguimos discutiendo. ¿Podemos presentar el caso, Juan? Bien, perfecto. Bueno, ahora para continuar con el caso, vamos a presentar dos casos clínicos en diferentes escenarios, que lo bueno es que ninguno de acá de la mesa lo va a recordar, así que la discusión va a ser verdadera. Empezando por el primero, es un paciente de 65 años, hipertenso, dislipémico y diabético, con antecedentes de una angioplastia a la circunfleja con un BMS por una angina inestable, medicado con la medicación que ven ahí al costado, beta bloqueado con carvedilol, ezetimibe como único hipolipemiante, antiagregado con aspirina y con nitritos a demanda, además de sus hipoglucemiantes. Este paciente venía con angina en clase funcional 2 de varios meses de evolución que siente cierta progresión a menos clase funcional y además de eso se presenta con un ecoestrés de alto riesgo por caída de la fracción de eyección y isquemia en 2 territorios. Al examen físico para destacar, normotenso, sin angina y disnea en reposo, ruidos normofonéticos, sin soplos y un body mass index de 33. El electrocardiograma de superficie, como lo ven ahí, regular, sinusal, con un infra-ST apenas marcado en derivaciones B3, B4 y cara lateral alta y baja. Y un ecocardiograma, que no ponemos las imágenes por una cuestión de tiempo, pero tenía una disfunción ventricular leve, con un trastorno de motilidad inferior, no tenía valvulopatías y el ventrículo derecho estaba dentro de parámetros normales. El laboratorio de ingreso tenía una ligera anemia, tenía una creatinina crónicamente elevada de 1.7 con un clearance calculado de 49, un mal control metabólico, como vemos ahí, con 8.7 de hemoglobina glicosilada y 2 juegos enzimáticos por debajo del percentilo 99. Con esta situación decidimos estudiarlo y acá sí, Lucio, te doy la palabra. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Bueno. En la geografía, ahí como se ve, se ve la coronilla izquierda en el sector izquierdo, tronco sin lesiones. La circunfleja tenía un antecedente de un BMS, un stent no farmacológico, donde está restenosado, que es un stent implantado después del ramo lateroventricular, una lesión de más de 20 milímetros de longitud. Esa lesión a su vez compromete un ramo lateroventricular de importante calibre y extensión, más de 73 milímetros, funcionalmente importante, con una lesión de más de 20 milímetros de longitud, ostial proximal, y ambas lesiones en la circunfleja tienen buenos lechos distales. La descendente, en la imagen izquierda se ve que tiene enfermedad difusa proximal y media significativa y subtotal a nivel medio, donde se compromete un ramo marginal, un ramo septal, y tiene un flujo más enlentecido la descendente anterior propiamente dicho. Y la coronaria derecha tiene una arteria que está ocluida luego del ramo marginal agudo, y cabe destacar que ese ramo marginal agudo es importante también porque da circulación colateral epicárdica a la descendente anterior. Tiene un syntax score de 36,
No sé si hay que hablar algo más Perfecto. de la angiografía o... Sí, ¿puedes aclarar que ese syntax de 36, qué significa, qué implica? No, a ver, yo si puedo dar el panorama con la presentación clínica y de este caso, es un paciente joven, 65 años, diabético, que a pesar de estar tratado no está controlado, o sea que por más que vaya para un lado o para el otro, este paciente se va a seguir tapando, tanto por angioplastia como por cirugía, método que se trate. Porque tiene 8.6 de glicosilada, una glucemia alta, tiene en contra para angioplastia 1.69 de creatinina y un hematocrito que seguramente debe estar asociado a su insuficiencia renal crónica, pero obviamente a un paciente joven con esos buenos lechos que tiene, seguramente diabético, le favorecería a largo plazo la cirugía. Juan Pablo, no sé si lo alcanzaste a ver. Pero es ¿Vos una opinión. escuchaste a Lucio? ¿A vos te parece que está condenado, está enfermo, a pesar de que uno lo revascularice, o con tratamiento médico, revascularización obviamente, y tratamiento médico puede andar bien? ¿Cuál es tu opinión? Concuerdo con Lucio en que necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que la enfermedad aterosclerótica no progrese, que tiene una enfermedad avanzada, es real, pero creo que podríamos apostar a que con el tratamiento médico y el tratamiento higiénico dietético la cosa puede mejorar, sí, pero el paciente lo tiene que entender. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que estos pacientes es muy importante para el clínico, para el cardiólogo clínico, ser muy agresivos con la prevención secundaria. La revascularización no resuelve todo, resuelve el problema puntual, pero hay que ser muy agresivo, hay que bajar ese colesterol, hay que bajar y con dosis altas de estatinas o con dosis máxima de estatinas y darle también un tratamiento adecuado para su diabetes. Me parece que si uno corrige los factores de riesgo, la evolución del enfermo seguramente va a ser mucho mejor. Juan Furmento. Bien, gracias Marcelo. Bueno, vamos a pasar al caso clínico número 2 para después ver la resolución de ambos casos. Nuevamente, un paciente varón de 72 años, ex tabaquista e hipertenso, sin medicación habitual, sin controles médicos, EPOC, con antecedentes de artrosis lumbar, que refiere hace varios días un dolor precordial opresivo, el cual decide consultar por la ausencia de que se da en el reposo. Se realiza un electrocardiograma en un hospital del conurbano bonaerense, donde se observa una elevación del ST en cara inferior y lateral, se lo antiagrega y se lo tromboliza por imposibilidad de derivarlo rápidamente. No tenemos datos del tiempo puerta-aguja. El paciente evoluciona con dolor y continúa con elevación del ST, por lo cual es derivado al instituto para una angioplastia de rescate. Ingresa por el protocolo de preactivación que tenemos con diferentes obras sociales y prepagas y sistemas de emergencia. Ya lo estábamos esperando y rápidamente subimos a la sala de hemodinamia. Lucio, te dejo nuevamente. Bueno, sí, acá se ve primero la coronaria derecha, vaso culpable, por lo menos lo que se presume, y con una lesión subtotal, trombótica en segmento medio, una arteria muy grande. Ya el paciente bien perfundido, se le hizo angioplastia, está en primario, uno no quiere predilatar, no quiere embolizar, así que es una arteria de 4 milímetros. Ese fue el resultado inicial y después se ve, después del resultado se ve la coronaria izquierda. No sé si alguno hubiera visto primero la coronaria izquierda y después la derecha. Nosotros estamos haciendo este tipo de sistemáticas para reducir todo lo que se pueda el tiempo puerta-balón, que fue de 28 minutos en este caso. La coronaria izquierda, después de hacer la angioplastia, vemos esto que tiene acá, ¿no? Paciente POC con lesión de tronco distal severo, ¿sí? Que compromete tanto el origen de la descendente como de la circunfleja. También se ve algo en el segmento medio de la arteria descendente anterior, que por ahí en otra proyección se puede ver un poco mejor. Aquí se ve un poco mejor la lesión severa distal del tronco con la izquierda, con buen flujo tanto de la descendente como de la circunfleja.
y se ve que esta imagen, no conocía el caso, pero se ve que esta imagen fue una imagen tomada previo al tratamiento de la coronaria derecha, porque se ve la circulación colateral a la coronaria derecha. Ya que yo creo que en este caso, y no lo conocía el caso, se hizo primero la angiografía a la izquierda, se vio la derecha y después se fue a tratar la coronaria derecha, lesión culpable. No sé si hay alguna pregunta. A mí gracias, Marcelo. En las redes, en las redes. En las redes tengo una sola pregunta, que pregunta si... Estoy entrando de vuelta. Pregunta si el estado diabético importa o no en la enfermedad de tronco. El paciente diabético era el primero, el segundo no era diabético. Bueno, ¿puedo comentar sobre ese punto? Dale. Creo que definitivamente en pacientes con enfermedad coronaria, aquellos predictores de progresión de enfermedad coronaria como diabetes, tienden a predecir el beneficio a largo plazo de cirugía por sobreangioplastia. Por lo tanto, la respuesta sería sí. Yo entiendo y es verdad que los datos específicamente de tronco no demuestran mayor beneficio de cirugía por sobreangioplastia en pacientes diabéticos, pero hay que reconocer que esto más que nada probablemente está relacionado al resto de la enfermedad coronaria, no solamente a la enfermedad de tronco. Por lo tanto, creo que eso sería mi respuesta. Bueno, ahora me gustaría conocer la opinión del cirujano Mariano Brancic. 2 pacientes con lesión de tronco, el segundo post-fibrinolisis, llega con dolor a la sala de cateterismo. Parece que hay que hacer una angioplastía. En el momento me parece que la angioplastía de la coronaria derecha está fuera de discusión. El tratamiento de la lesión de tronco por angioplastía o por cirugía podría ser tema de discusión en estos 2 pacientes. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista quirúrgico? ¿Te parece que son buenos casos para cirugía? Si tuvieras que elegir uno de los 2, ¿cuál te gustaría operar y cuál te operarías los 2? ¿Harías angioplastía en uno de los 2? ¿Cuál te gusta más para cirugía? La verdad es que cualquiera de los 2 pacientes son pacientes de alto riesgo y los 2 podrían tener inconvenientes con cirugía. El primer paciente tiene enfermedad renal y tiene diabetes mal controlada. Creo que por la diabetes mal controlada o por la diabetes, independientemente del control o no, la cirugía es superior, eso está demostrado hace ya un tiempo. Y vos preguntaste antes por el Syntax. El Syntax por encima de 32 muestra que la cirugía es superior a la angioplastia para el tratamiento de la enfermedad coronaria estable, con Syntax superior a 32, independientemente de la diabetes. Los pacientes diabéticos no deberíamos considerar el Syntax, solamente por ser diabéticos deberíamos enviarlo a cirugía. O sea que yo creo que el primer paciente es un paciente más para cirugía que para angioplastia. Y con respecto al segundo paciente, creo que si se trata de un síndrome coronario agudo, claramente es un paciente para angioplastia y que se resolvió de manera correcta. Y entonces ahora nos quedan las lesiones residuales, y las lesiones residuales son nada menos que una lesión de tronco. Entonces ahí viene el tema de si podemos esperar alejarnos de la angioplastia inicial para hacer este puente con tirofibán del cual hablaba antes, o si el tipo de lesión que tiene conlleva un riesgo suficiente como para no poder esperar ni tampoco poder suspender la antiagregación por el stent recién colocado, y entonces en ese caso quizá entonces elegir la angioplastia como tratamiento de elección, a pesar de que desde mi punto de vista la cirugía sigue siendo superior que la angioplastia para la lesión del tronco, pero podemos discutir un año esto y creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Así que el estudio Excel no demostró que la angioplastia sea superior, demostró no inferioridad, y el estudio Noble demostró que la cirugía es superior, y así podríamos, como les digo, hablar un año con respecto a esto. Me parece que en este paciente puntual, si eligiésemos angioplastia en el segundo caso, yo estaría de acuerdo, porque creo que suspender la antiagregación en un stent recién colocado es riesgoso, y alejarnos un mes con una lesión de tronco como esa también es riesgoso. Muy bien, vamos a ver la resolución de los casos, Juan, y después vamos a... no le dimos por opinar, pero le vamos a dejar una charla a Juan Pablo Costabel sobre estrategia de recuperación de la enfermedad de múltiples Bien, vasos. perfecto. Bueno, vamos con la resolución de los casos, y si me permitís, Marcelo, antes le quería preguntar a Juan Pablo cómo fue un poco la creación de estos tiempos puerta-balón que hemos tenido, que hemos construido en los últimos años. ¿Cómo fue la construcción de mejorar esos tiempos?
Juan, ha sido todo un trabajo en equipo desde hace aproximadamente 9 años que nos propusimos mejorar todos los tiempos intrahospitalarios, en este caso, en el caso del instituto, a pesar de que entendemos que para el paciente los tiempos extrahospitalarios a veces son más importantes que los intrahospitalarios, pero podemos actuar en el intrahospitalario. Y ahí es donde un trabajo multidisciplinario, realmente multidisciplinario, desde la gente de seguridad que anuncia que va a venir un paciente con infarto, que abre ya la sala de hemodinamia, la enfermería que sabe lo que hay que hacer, el camillero que va a buscar al paciente al lugar donde lo tiene que hacer, bypassear la guardia en los casos en donde se puede bypassear la guardia, y tener todo listo para hacer la angioplastia ha permitido que los tiempos puerta-balón hoy estemos arriba del 95% por debajo de los 90 minutos. Así que sí, es un trabajo entre todos. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Seguimos entonces con la resolución de los casos. En el caso número 1, el paciente diabético con enfermedad multivaso se decidió por una opción quirúrgica, se hizo un triple puente mamario, evolucionó con hiperglucemias en el postoperatorio inmediato, con requerimiento de bomba de infusión continua de insulina, y el paciente se fue de alta al 4º día insulinizado con estatinas altas dosis, beta bloqueado y con doble integración con aspirina y clopidogrel. En el segundo caso, que era el paciente trombolizado con angioplastia de rescate de la coronaria derecha, se decidió realizar una angioplastia tronco. Si querés te dejo, Lucio, la descripción de la angioplastia. No, se hizo, nosotros el año pasado, en la época COVID, hicimos más de 90 troncos no protegidos en el ICVA, con muy buen resultado. Creo que son casos que uno los tiene que hacer siempre que pueda, guiado por IBUS, donde para poder tener un muy buen resultado técnico y a mediano y largo plazo. En este caso se hizo la angioplastia, uno intenta hacer stent provisional, pero bueno, actualmente también hay otras técnicas como el DK Crash con técnica 2 stent que también ha mostrado muy buenos resultados, y en este caso con el IBUS, que ahí se mostraba recién, se mostraba que en el segmento medio había un puente muscular donde uno visualizaba una lesión que impresionaba significativa, fue evaluada más allá de la evaluación del IBUS como guía terapéutico de la angioplastia de tronco, y se ve que tenía un puente muscular, por lo tanto se decidió no tratar esa lesión propiamente dicha. Muy bien, vimos la resolución de los dos casos, uno para cirugía, otro para angioplastía, y ahora sí vamos a escuchar la charla de Juan Pablo Costabel. Juan Pablo, aparte de ser el líder del grupo de cardiopatía isquémica, es el jefe de unidad coronaria e internación del instituto, así que no hay palabra más autorizada. Él va a hablar de lo que hace, que es decidir estrategias de revascularización en la enfermedad de múltiples vasos. Juan Pablo, adelante. Hola a todos, en el marco de este precongreso vamos a tratar este tema que tiene que ver con la enfermedad de múltiples vasos y cómo elegimos la forma de revascularización cuando nos paramos frente a un paciente que tiene este tipo de dolencia. Durante años entendimos que la cirugía coronaria podía ser esta piedra que llamamos gol estándar para el tratamiento, y lo ha sido así debido a sus resultados y debido a los pobres resultados que tenía la angioplastia coronaria. Sin embargo, mucho de la angioplastia coronaria tenía que ver con la tecnología que se utilizaba, con las tasas altas de trombosis y con las tasas altas de restenosis de los tratamientos con balones o con stent que se hicieron hasta el año 2009. En el año 2009 tuvimos la primera aproximación para el tratamiento de enfermedad de múltiples vasos con stents liberadores de drogas de primera generación, que consistió en el estudio SYNTAX. En el estudio de SYNTAX, pacientes con enfermedad de múltiples vasos y tronco se randomizaron a una estrategia de revascularización con angioplastia con stent Taxus versus cirugía. El estudio tuvo un punto final combinado de eventos cardiovasculares y fue diseñado con el objetivo de mostrar no inferioridad, algo que no pudo demostrar, fundamentalmente porque la tasa de nueva revascularización y la tasa de infartos fue significativamente mayor en el grupo angioplastia. Sin embargo, nos mostró que no hubo diferencias en la mortalidad de todas las causas, no hubo diferencias en el combinado de infarto, mortalidad y stroke, y sí hubo, como decíamos, diferencias en el punto de revascularización. Así que a pesar de que no logró el punto final primario, el estudio SYNTAX nos dejó algunas enseñanzas que hoy seguimos utilizando, como el hecho de que la complejidad anatómica del paciente con enfermedad de múltiples vasos es importante a la hora de definir la revascularización. Sobre todo es más importante para la revascularización percutánea que para la revascularización quirúrgica. Y estos
datos que tenemos aquí en pantalla son los que tenemos en cuenta a la hora de evaluar la factibilidad y la durabilidad de una angioplastia coronaria en un paciente de múltiples vasos. Así que el score Syntax es algo que hoy utilizamos. En el estudio pivotal se pudo ver que cuanto más baja era la complejidad anatómica, más se acercaba la angioplastia coronaria a ese objetivo de no inferioridad, y al contrario, cuanto más alta era en los pacientes con score de Syntax 32 o más, la revascularización a 12 meses tenía diferencias a favor de la cirugía. En el seguimiento a 5 años del estudio Syntax, que fue algo preespecificado, se pudo ver que el score tenía que ver con esto, pero ya las diferencias empezaban a notarse a partir de scores intermedios, es decir, de 23 a 32 había beneficios para la cirugía sobre la angioplastia coronaria y perdía esa no inferioridad que había mostrado al año. Fundamentalmente, como se puede ver en la figura, a expensas de un aumento de la tasa de los infartos en el grupo angioplastia versus el grupo cirugía coronaria. También el estudio Syntax a 5 años nos mostró que los diabéticos eran una población que tenía malos resultados desde el punto de vista de la angioplastia, y hoy por hoy sigue siendo un factor clínico que tenemos en cuenta, sobre todo cuando los pacientes son diabéticos insulino requirientes. La gráfica de la derecha corresponde al estudio Freedom, en donde se pudo ver que la dependencia de insulina se asoció a peores resultados de la angioplastia y mayores beneficios aún de la cirugía, así que este factor clínico es clave. La revascularización completa o no, es decir, lograr esa revascularización completa en el estudio Syntax se logró definitivamente mucho más en los pacientes con complejidad baja que en los pacientes con complejidad alta, algo que es razonable. Y lo que también fue razonable es que cuán completa fue la revascularización impactó definitivamente en los resultados de puntos finales. Es decir, que debemos exigirle a nuestra angioplastia una revascularización completa. El score Syntax residual de 8 más se asoció al aumento de los eventos, así que es algo que analizamos. En Syntax también se hizo este análisis de factores clínicos. Como se puede ver, como veíamos, mayor Syntax favorece la cirugía, la edad, a mayor edad empieza a tener pierde los beneficios de la cirugía por el riesgo que tiene. El clearance de creatinina se comporta como una fase media continua, o sea, cuanto mejor es el clearance de creatinina, más beneficio hay de la cirugía, y los beneficios se empiezan a juntar un poco cuando el clearance de creatinina de los pacientes se altera. Con respecto a la fracción de eyección, sabemos que la caída de la fracción de eyección se asocia a beneficios de la cirugía, probablemente por la revascularización completa en relación a la revascularización incompleta. El sexo tiene una cierta implicancia en los beneficios, y la enfermedad pulmonar, claramente, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta el riesgo quirúrgico y le quita beneficios a la cirugía en sí misma. Sí, estos datos pudieron ser agrupados en un normograma en lo que se llamó el score Syntax 2, en donde de alguna manera los clínicos nos permite tener una aproximación valorando los factores anatómicos que decíamos en el Syntax 1 más los factores clínicos. Ahora, la tecnología siguió mejorando y en el año 2016 se generó este trabajo que se denominó Syntax 2, utilizando stents de segunda generación, liberadores de drogas, stents que hoy sabemos que tienen una tasa de necesidad de nueva intervención más baja, que tienen una permeabilidad del vaso a largo plazo más alta y que tienen una tasa de trombosis y una dependencia de la doble entregación que es menor. Entonces, en el trabajo Syntax 2 se evaluó hacer lo mismo que hacíamos en el Syntax 1, en la revascularización con angioplastia de múltiples vasos, con estos stents liberadores de drogas Synergy de segunda generación, con un stent con un polímero incluso biodegradable, que sabemos que reduce la tasa, o que teóricamente reduce la tasa de restenosis, utilizando herramientas disponibles ya ese año, como el iBus para la optimización de las angioplastias, el FFR o el IFR para evaluar la necesidad de revascularización de las lesiones, y fíjense que cuando los pacientes fueron randomizados, utilizando todas estas herramientas, los resultados finales de un grupo específico que se angioplastió, o sea, sin una rama control, se parecieron en el seguimiento al año a los del grupo cirugía, y francamente fueron mejores a los resultados de la angioplastia de múltiples vasos del score Syntax 1. Es decir, la tecnología puede jugar un rol, tanto en la tecnología del stent en sí mismo, como en la tecnología que se utiliza para el implante de los mismos. Desde el punto de vista quirúrgico, nos sigue importando la experiencia del centro. ¿Qué tipo de cirugía nos puede ofrecer el grupo quirúrgico? No es lo mismo la utilización de puentes arteriales, de conductos arteriales, que de conductos venosos. No es lo mismo
la utilización de doble mamaria que la utilización de una sola mamaria, sobre todo en los centros de alto volumen, en donde la utilización de doble mamaria se asoció a un 30% de reducción de la mortalidad en el seguimiento. Particularmente si analizamos los datos en IGVA, fíjense que un porcentaje superior al 90% de los pacientes con enfermedad coronaria de múltiples vasos se realizan cirugía con doble puente arterial mamario, con repolarización completa mamaria, y eso definitivamente en los análisis del propio centro han mostrado mejorar los resultados de sobrevida a los 10 años con una altísima tasa de permeabilidad de este tipo de puente. En definitiva, ¿qué es lo que analizamos cuando tenemos que tomar decisiones? Cosas a favor de la angioplastia parece que tienen que ver con la posibilidad de resolver todas las lesiones significativas, y ahí es donde el IFR, el FFR y el AIBUS nos ayudan a tomar esas decisiones. La tolerancia del paciente a la doble anteriogación prolongada con sus riesgos hemorrágicos, pacientes que van a necesitar doble anteriogación prolongada que la puedan recibir es clave. La experiencia del operador y la tecnología que tiene disponible el operador. Obviamente, la cirugía cardíaca previa, así como el riesgo quirúrgico elevado, aumentan los beneficios de la angioplastia y nos hacen pensar más en la angioplastia de nuestros pacientes, y los malos lechos para realizar una cirugía también van a favor de hacer una angioplastia. ¿Qué va a favor de una cirugía? Definitivamente la alta complejidad anatómica, que se va a asociar probablemente a esa imposibilidad de resolver todas las lesiones significativas, la contención del paciente y su familia para la recuperación del mismo, la experiencia de los recuperadores intrahospitalaria y la experiencia del cirujano. ¿Qué tipo de cirugía me va a ofrecer? ¿Qué tipo de conductos va a utilizar? Como vimos, la diabetes es un factor que definitivamente inclina la balanza a favor de la cirugía, y si encima la diabetes es insulino requiriente, más aún. La diabetes es una expresión de enfermedad difusa, las enfermedades difusas parecen beneficiarse más de la cirugía. Lo mismo pasa con las formas de hipercolesterolemia familiar. La disfunción ventricular tiene estudios en vida real y estudios randomizados que han demostrado beneficio para la regularización quirúrgica, y la mala evolución con angioplastia previa definitivamente hace pensar que una nueva angioplastia puede tener resultados similares a la previa. Y lo último, y no menos importante, es cuáles son los deseos del paciente. Fíjense que la importancia relativa que los pacientes le dan a cada una de las complicaciones que puede tener luego de una cirugía es muchas veces distinta a la importancia que le damos los médicos. Y es por eso que debemos charlar con el paciente explicándoles riesgos y beneficios de cada una de las técnicas, explicándoles cuál es nuestra recomendación y valorando en conjunto los beneficios y los riesgos de cada una. Es por ello que luego de que un HER-Team, como hacemos en el IGVA, tome la decisión entre clínicos, cirujanos y médicos intervencionistas desde lo técnico, qué es lo mejor para el paciente, luego tendremos que tener una discusión individual con ese paciente para explicarle cuál es nuestra recomendación y para, en base a sus deseos personales y expectativas, tomar una decisión conjunta. En definitiva, como dice esta frase de Patel, la revascularización apropiada es aquella cuando los potenciales beneficios en términos de sobrevida y calidad de vida exceden a las potenciales consecuencias negativas de la estrategia elegida. Muchas gracias. Lamelas, ¿tenés alguna pregunta de las redes? Sí, tengo una pregunta, que es si todas las lesiones residuales, asumo que son las no culpables, en pacientes con infarto con elevación del ECT, se tienen que revascularizar. No sé, Juan Pablo, si querés tomar esa pregunta. Rápidamente diría que en base a los estudios randomizados de los últimos 5 años, sobre todo el estudio COMPLETE, la respuesta sería: las lesiones residuales significativas tienen que ser tratadas. ¿Cuándo? Bueno, aparentemente cuanto más cercano lo hagamos de la revascularización inicial, mejor, porque entendemos que son lesiones que potencialmente son vulnerables, pero en algunos casos lo hacemos intrahospitalario y en otros casos lo hacemos extrahospitalario. Definitivamente, la localización de la lesión, el tipo de lesión y las características del paciente harán que individualicemos esta decisión. Y este es un cambio con lo que hemos hecho tradicionalmente, que era esperar y decidir de acuerdo a la evolución clínica. Me parece que evidentemente el tratamiento hoy es más intervencionista. Vamos a escuchar la última charla de un estudio que ha provocado mucho revuelo en la cardiología, el estudio de isquemia,
y para eso vamos a tener una entrevista de Alejandro Meretta, también de nuestro grupo de cardiopatía isquémica, con Marcelo Di Carli. Así que adelante con esa entrevista. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de estar con ustedes en este simposio precongreso del 25ª edición que se está haciendo el ICMA, y tenemos la suerte hoy de contar y el privilegio de contar con el doctor Marcelo Di Carli para esta entrevista. Marcelo es el director ejecutivo de imágenes del Brigham and Women's Hospital en Boston, en Harvard, y hoy vamos a hablar un poco del estudio isquemia y de lo que nos ha dejado este estudio para los cardiólogos. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Marcelo, la primera pregunta, vamos a tratar de tocar un par de temas muy rápido, pero la primera pregunta sería, ¿qué nos dejó la isquemia, qué contribución nos dejó la isquemia a los cardiólogos? Bueno, yo creo que el mensaje es muy claro, Alejandro. Creo que lo que demuestra es algo que reconocemos hace mucho tiempo por otros estudios que se hicieron comparando el tratamiento médico y el tratamiento de revascularización para la cardiopatía isquémica, y lo que nos dice es que el tratamiento contemporáneo y las drogas y los approaches que tenemos para ofrecer a los pacientes desde el punto de vista médico siguen siendo tan poderosos como lo eran en estudios anteriores. Y creo que nos dice que si el paciente tiene isquemia moderada, por ahí un poco más severa, y pocos síntomas, el tratamiento médico es el tratamiento a seguir, o es el primer paso que uno debería utilizar. Y si el paciente está muy sintomático, a pesar del tratamiento adecuado, la revascularización es un tratamiento fenómeno para poder ofrecer una mejoría de síntomas y una mejoría en la calidad de vida. Creo que ese es el mensaje central. Ok. El tratamiento óptimo, ¿no? Como hicieron en el estudio isquemia, que quizás... Tratamiento óptimo, sí. Digo que no es muy frecuente y hay que apuntar a eso, ¿verdad? Tratamiento agresivo de los factores de riesgo y el tratamiento del antianginoso, bueno, creo que es la parte fundamental de todo esto, sobre todo el tratamiento que tiene que ver con la parte preventiva, antitrombótica y el tratamiento de la dislipidemia, creo que pasan a ser centrales al momento de mejorar el pronóstico. La otra pregunta que quería hacerte es en cuanto a los estudios, porque digamos, quedó como un mensaje polémico entre los estudios funcionales y los estudios anatómicos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, es muy tentador utilizar el estudio de isquemia para poder decir, a través de esto ahora tenemos que hacer tal o cual cosa. Y creo que es un error, porque el estudio de isquemia estuvo diseñado para comparar dos estrategias terapéuticas. No estuvo diseñado para poder comparar el valor relativo de un approach que incluye el estudio funcional o un approach que incluye el estudio anatómico. Y creo que lo que demuestra es que los dos tienen valor. Es muy tentador decir la isquemia no tiene valor pronóstico en el estudio, pero bueno, uno tiene que recordar que el estudio solamente incluyó pacientes con isquemia moderada severa y no incluyó pacientes sin isquemia. Entonces, el valor pronóstico del approach funcional se pierde cuando uno incluye solamente una parte del espectro pronóstico. Así que creo que eso sería una sobreinterpretación del estudio, y creo que es muy importante discutir por ahí otras evidencias que nos muestran que la utilidad de los métodos que uno utiliza tiene que ver con otros factores, como es la prevalencia de enfermedad obstructiva y la prevalencia de enfermedad no obstructiva, etcétera, que podemos discutir si vos querés. Sería muy bueno que nos pudieras decir. Mirá, lo que está claro es que cuando uno ve registros internacionales,
grandes, tanto en Europa como en Estados Unidos, uno ve que a través de los últimos 20 años hubo una caída en la prevalencia de enfermedad obstructiva en pacientes con síntomas que van al laboratorio de cateterismo. Eso es claro, y que al mismo tiempo hubo un aumento relativo de la enfermedad no obstructiva. Eso es un dato. Por el otro lado, vemos que estudios observacionales mostraron que la prevalencia de pruebas de esfuerzo positiva a lo largo de los años se fue perdiendo. Y hay un estudio del Cedars-Sinai que muestra que solamente un 10% menos tienen pruebas de test positivas. Y otro estudio de la Mayo Clinic muestra que en ese mismo tiempo el estudio funcional ha como perdido un poco de valor pronóstico. Pero uno tiene que recordar que el estudio funcional está diseñado para detectar la enfermedad obstructiva. No está diseñado para detectar la enfermedad no obstructiva. Entonces ahí uno tiene que empezar a pensar cómo puede establecer primero diagnóstico y pronóstico de enfermedad coronaria. Entonces, lo que está claro a través de los estudios randomizados de imágenes es que si el paciente tiene bajo riesgo y baja probabilidad pretest, el estudio anatómico es fantástico porque la presencia de coronarias normales nos excluye la probabilidad del paciente tenga enfermedad o que los síntomas se refieran a enfermedad obstructiva. Ahora, cuando uno aumenta la probabilidad pretest, ahí es cuando entramos en problemas, porque la mayoría de los pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal crónica, van a demostrar arteriosclerosis coronaria. Entonces, el estudio angiográfico lo único que me va a demostrar es algo que yo ya, desde el punto de vista clínico y probabilístico, ya tengo claro que va a ocurrir. Pero no me va a dar una pauta de cómo seguir, cómo interpretar el síntoma, si el síntoma se debe a isquemia o no, y sobre todo va a gatillar investigaciones invasivas y en muchos casos revascularizaciones probablemente innecesarias. Y es ahí donde la parte funcional en los pacientes de más alto riesgo, que son un sector muy importante de la población, pasa a tener un valor fundamental, poder detectar si el síntoma tiene que ver con el fenotipo o con la presencia de isquemia y cómo se relaciona eso al fenotipo. Dos factores importantes, uno la enfermedad no obstructiva y la otra la enfermedad microvascular, que son patrones anatómicos clásicos de la enfermedad cardiometabólica de la que estamos hablando. Y creo que ahí la prueba funcional tiene un valor fundamental. Primero, para interpretar la fisiopatología, para poder explicar al paciente qué es lo que interpretamos, por qué el síntoma, y probablemente para guiar el tratamiento, aunque no tenemos estudios randomizados de eso. Y creo que ahí es donde, como imagenólogos, tenemos que reconocer que tenemos que incorporar herramientas más sensibles para poder detectar ese espectro de enfermedad, como la cuantificación del flujo, que ustedes lo han desarrollado muy bien en Argentina a través del SPECT, o a través de la tomografía por emisión de positrones, disponible en nuestro medio, por ahí menos disponible en el medio de ustedes. Pero creo que uno tiene que reconocer que la herramienta tiene que cambiar y que eso nos permite establecer diagnóstico, establecer un poco el fenotipo, interpretar la fisiopatología y poder reconocer y guiar el tratamiento de acuerdo a los hallazgos de esos estudios. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que siempre ver el espectro de la enfermedad coronaria no solo como una enfermedad obstructiva, como nos enseñaron en algún momento a nosotros, sino como lo que vos estás contando ahora y los interesantes datos de que la enfermedad está cambiando, ya sea por la medicación o vaya a saber por qué. Uno piensa que algo debe estar pasando para que esté
prevaleciendo la enfermedad no obstructiva en algunos casos y cambiando la clínica nos lleva a otro nivel de pensamiento. Yo creo que la epidemia de enfermedad cardiometabólica es lo que está cambiando la presentación del fenotipo. La enfermedad difusa y microvascular, totalmente vinculada a la presencia de esos factores de riesgo que conllevan enfermedad difusa y microvascular. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Lamentablemente teníamos poco tiempo, pero ha sido un placer tener esta charla con vos y te agradezco mucho siempre tu participación y te mando un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, tenemos un mensaje que va a dar Sí, tenemos un mensaje que va a dar Paul Lamelas. Sí, gracias Marcelo. Los que estén conectados al final de la sesión del precongreso va a haber un sorteo, por lo tanto quédense conectados para poder participar del mismo. Es un buen anuncio. Disfrutamos mucho la sesión esta de cardiopatía isquémica. Les agradecemos a los panelistas en primer lugar, Juan Pablo, y a todos los presentes, Mariano, Lucio, Juan y Pablo. A ustedes por escucharnos y esperemos que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Muchas gracias.